Cordial saludo, estimadas y estimados aprendices. En esta oportunidad vamos a trabajar las siguientes temáticas: medidas de tendencia central, medidas de dispersión, muestra estadística. Bueno, ya para entrar en materia vamos a conceptualizar lo que son las medidas de tendencia central, que son esos datos numéricos, valores numéricos que están en el centro de un conjunto de datos. El término promedio quizás es el que se puede asociar con todas las medidas de tendencia central, como la media, la mediana, la moda, el rango medio. La media es quizás la medida de tendencia central que nosotros en nuestra vida rutinaria utilizamos sin saber que se denomina media. Un viernes en la tarde se encuentran 10 amigos dispuestos a hacer una recolecta entre ellos y logran una cifra de 150,000 pesos. Ellos podrían afirmarse que hicieron una recolección promedio de 15,000 pesos. Pero esto quiere decir que María, Juan, Pipe, cada uno de ellos aportó 15,000, no necesariamente. Algunos quizás aportaron 20,000, 10,000, 18, 13, pero entre ellos ese es el resultado. Se recogieron 150,000 y promedio se recogieron 15,000 pesos. Bueno, vamos a mirar entonces el ejemplo que estoy citando en la diapositiva, y es que aquí se están citando, referenciando unas ventas que han hecho 8 empleados en una cadena de supermercados. Ellos han hecho ventas unos 10, 4, 6, entre otras cifras, ¿verdad? Vamos a revisar entonces cuál es la denominación que tiene la media. La media se denomina o se identifica o se denota con una X y encima de ella una línea horizontal. Esa media, la fórmula dice que es la sumatoria de todos los datos, de cada uno de los datos, dividido en el número de ellos. Para el ejemplo que estamos citando, aquí están referenciando ventas de 8 empleados, cuyas cifras son las siguientes: 10, 7, 4, 6, 8, 10, 10, 9. Dividido en el número de datos, hemos dicho que son 8 vendedores. Entonces se hace la suma entre esas cifras que acabé de citar y su resultado es 64. Se divide en el número de datos, en este caso 8 vendedores, y su resultado es que la media de estos datos, de esta muestra, es 8. La mediana. La mediana es la medida de tendencia central que ubica el valor de los datos de una manera organizada, de menor a mayor, y su dato central es la mediana. Vamos a visualizar entonces en un conjunto o en una muestra impar de elementos impares. Para el ejemplo tenemos 9, 5, 4, 2 y 7. Hemos dicho que para proyectar la mediana debemos organizar los datos en primera instancia. Ese orden sería 2, 4, 5, 7 y 9. Fíjense ustedes que esta muestra, por ser impar, automáticamente tenemos un elemento que es o que podemos identificar como parte central, que es el 5. El 5 para esta muestra sería la mediana, es el centro de los datos ordenados. Pero bueno, ¿cómo es el comportamiento en una mediana con una muestra que tenga una cifra par? Sus elementos sean pares, es decir, 4 elementos, para el ejemplo que tenemos en la diapositiva, cuyos elementos son 9, 5, 4, 2. Vamos a organizar como nos sugiere la metodología para determinar la mediana. Vamos a organizar entonces esos elementos de menor a mayor. ¿Qué haría? 2, 4, 5, 9. El centro de esos datos está compuesto por 2 números, que sería el segundo y el tercero. El segundo es 4 y el tercero es 5. Debemos sumar esas 2 cifras
y sacar un promedio de ese resultado. Es decir, aquí sería 4 más 5, 9. 9 dividido 2, la medida en este caso sería 4.5. Sigamos entonces con la moda. La moda es ese dato que más se repite. Ustedes constantemente salen a la calle y son testigos, ¿no? Y se oye decir, no, es que ese pantalón está de moda, o esa blusa está de moda, esos zapatos están de moda. Y esa afirmación es porque esa observación que usted está haciendo, usted está evidenciando que se está repitiendo. Aquí en estadística, el dato que más se repite es la moda y se podría dar en diferentes circunstancias. Podrían haber dos modas, podrían ser multimodal, amodal o adyacente. Bueno, vamos a mirar específicamente de qué se trata. En la primera fila o conjunto de datos o muestra aparece 2, 5, 5, 7, 9, 10. Aquí podemos visualizar que el dato que más se repite es el 5. Esa sería la moda. Ya en la segunda fila encontramos otros datos donde están 2, 3, 3, 5, 7, 8, 9, 9. Aquí aparecen dos cifras o dos datos que se están repitiendo por el mismo número de veces. El 3 se repite 2 veces y el 9 se repite 2 veces. Eso es lo que se denomina bimodal, dos modas. En la muestra de la tercera fila encontramos 2, 3, 3, 5, 7, 7, 8, 9, 9. Aquí en esta muestra encontramos que se repiten tres elementos dos veces. Es decir, el 3 se repite 2 veces, el 7 se repite 2 veces y el 9 3 veces. Eso es un ejemplo de multimodal. Observemos la fila que sigue, que es la amodal. Fíjense ustedes que la muestra está compuesta por los siguientes elementos: 2, 4, 5, 7 y 9. Aquí ningún elemento se está repitiendo, es decir, no tiene moda. Su moda es 0, no tiene. Pero debo mencionar una cosa, y es que cuando no tiene, no vamos a utilizar que su moda es 0, no. Mejor decir, no tiene moda. Adyacente. Adyacente, aquí miramos que la muestra está compuesta por el 2, 3, 3, 5, 5, 7 y 8. Aquí tenemos una característica y es que dos de los elementos son seguidos, es decir, el 3 y el 5, el 4 está ausente de esta muestra. Ellos los dos son los elementos que están contiguos y están repitiéndose en el mismo número de veces. 2 veces 3, 2 veces 5. Ahí lo que sugiere es dividirlo en 4 y esa sería la moda. Bueno, para finalizar las medidas de tendencia central, entonces vamos a trabajar el rango medio, que es la mitad entre el camino de un dato menor y un dato mayor. La suma de esos dos datos, dato menor y dato mayor, se divide en 2. Ese sería el rango medio. Miremos un ejemplo. Aquí tenemos una muestra que es 3, 3, 5, 6 y 8. El dato mínimo es 3. Y el dato mayor o más grande o el máximo sería 8. La fórmula dice que el valor medio es igual al dato mínimo más el dato máximo dividido 2. Reemplazando todos los valores, tenemos que el dato mínimo es 3 más el dato grande que es 8 o mayor sería 11. Dividido 2 da 5,5. Ese sería el rango medio para esta muestra. Bueno, aquí vamos a trabajar lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión describen esa cantidad de dispersión o de variabilidad que tienen los datos. Aquí en la gráfica mostramos que el conjunto de datos hace parte de una recta, pero que esas medidas de dispersión están a los extremos. Es una variabilidad, no están centrados como en las medidas de tendencia central. De las medidas de dispersión hace parte lo que es el rango, la varianza y la desviación estándar. Rango.
Aquí también tenemos que recordar o tener claro cuál es el dato máximo y cuál es el dato menor. Max y min. El rango dice que es igual al dato máximo, el dato más grande, menos el dato más pequeño. Es decir, rango es igual a max menos min. Aquí tenemos una muestra que está compuesta por el 3, 3, 5, 6, 8. El dato máximo, el dato más grande, 8, menos el dato más pequeño que es 3, aquí el rango sería 5. Es decir, hay 5 elementos entre el dato menor y el dato mayor. Muy bien. Bueno, desviación con respecto a la media. Aquí debemos retomar una medida de tendencia central, que es la media. En la gráfica encontramos un conjunto de datos X y enfrente está la muestra, que está compuesta por 6, 3, 8, 5 y 3. Después de ese renglón encontramos la desviación X menos la media. Vamos a ver entonces cuál es la manera de hacerlo. Aquí estoy visualizando lo que es la muestra, 6, 3, 8, 5, 3, y la manera de calcular la media. La media entonces para este caso sería la suma de esos datos, 6 más 3 más 8 más 5 más 3, da 25, ¿verdad? Dividido número 5, entonces sería la media 5. Bueno, aquí en la segunda fila entonces, como les decía, encontramos lo que es la desviación con respecto a la media. Aquí vamos a reemplazar esa X y esa media de la siguiente manera. X, vamos a trabajar el primer dato que es 6, menos la media de la muestra que es 5. Entonces 6 menos 5 daría 1. Esa sería la desviación con respecto a la media del 6. Vamos a mirar cómo sería el comportamiento del dato número 3. El 3 menos la media que es 5. 3 menos 5 da menos 2. El 8. El 8 menos la media sería 3, ¿verdad? 5, aquí el dato que estamos trabajando, dato X, es igual en valor al dato de la media. Entonces la desviación sería 0. Y aquí vuelve y se repite en el último dato 3, que la desviación con respecto a la media sería 2. Bueno, no olvidemos, tengamos presente entonces que para la desviación con respecto a la media debemos tener en cuenta lo que es la media, su cálculo, y después de ella, haberla calculado, vamos a trabajar la desviación con respecto a la media, es decir, cada dato menos la media. Varianza de la muestra. Ella se identifica como S y es la media de las desviaciones al cuadrado, calculada usando como divisor a n-1. A ver, revisemos. Entonces aquí tenemos un fraccionario. Esa es la fórmula de la varianza de la muestra, que es S al cuadrado igual raya fraccionario, en la parte del numerador sería sumatoria de desviación de los datos con respecto a la media elevada al cuadrado sobre n-1. Revisemos entonces cómo sería esto, el comportamiento de esta fórmula. Rescatemos lo que hemos trabajado con anterioridad y es que encontramos los datos X, enfrente 6, 3, 8, 5, 3. En el renglón enseguida vamos a trabajar la desviación con respecto a la media, ya la que hemos calculado en el ejercicio anterior, y su resultado fue 1, menos 2, 3, 0, menos 2. Estos valores que acabé de leer, vamos a dar respuesta a la desviación con respecto a la media elevado al cuadrado. Es decir, en el resultado que acabo de leer, vamos a elevar cada uno de sus elementos al cuadrado. Y esa es la desviación con respecto a la media al cuadrado. Entonces, vamos a encontrar aquí el 1. El 1 al cuadrado sería 1. Menos 2, un número elevado al cuadrado negativo, da positivo. Entonces sería 4. 3 al cuadrado, 9. 0 al cuadrado, 0. Menos 2 al cuadrado, da 4. Hasta ahí tenemos el cuadrado de las desviaciones con respecto a la media. Pero la fórmula en la parte del numerador dice que es la sumatoria de esas desviaciones con respecto a la media elevado al cuadrado. Entonces vamos a sumar ese resultado que acabamos de obtener. 1 más 4 más 9 más 4 da 18. Eso sería la sumatoria
de las desviaciones con respecto a la media elevada al cuadrado. Muy bien, ese es el numerador. La fórmula dice que n-1 es el denominador. Entonces, n vendría a ser el número de datos. Aquí tenemos 5 datos. 6, 3, 8, 5 y 3. Si son 5, entonces le vamos a restar lo que dice la fórmula. 1 sería 4. El resultado que previamente me dio el numerador, 18, dividido 4, da 4,5. Esa sería la varianza de la muestra. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. A ver, raíz cuadrada positiva de la varianza. No olvidemos que venimos trabajando con esta tabla que tenemos aquí enfrente, donde estoy visualizando hasta donde llegue la sumatoria de la desviación con respecto a la medida al cuadrado. Sería 18, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos. Y aquí encontramos el resultado que tuvimos en la parte, en el ejercicio anterior, donde s al cuadrado es igual a 18 sobre 4, que es igual a 4,5. Es decir, esa es la varianza. Esa varianza, para trabajar la desviación a la estándar, le vamos a despejar s. Despejar ese no es más, sino que sacarle la raíz cuadrada a ese resultado que tuvimos, que fue 4,5. Le sacamos la raíz cuadrada a 4,5 y el resultado es 2,2. Es decir, la desviación estándar es igual a 2,12. Hasta ahí serían las medidas de dispersión. Vamos a mirar entonces la muestra estadística. Y aquí debemos recordar un concepto bien importante y es población, el concepto de población. Recuerden ustedes que población tiene muchas definiciones, pero para este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, vamos a recordar exactamente que son un conjunto de elementos que tienen características comunes. Eso es población. Llámese la población del colegio X, llámese la población del colegio Y. Ellos son población porque pertenecen a ese colegio, ¿cierto? Porque tienen una característica en común, su uniforme, su curso, su himno. Eso es una población. A esa población se le realiza, a una parte de esa población se realiza un estudio. ¿Y por qué se hace? Por cuestiones económicas y de tiempo. Ya lo hemos visto de pronto en las diferentes sesiones que hemos trabajado, ¿no? Y que por esas limitantes no está al alcance del dueño de la investigación. No tiene los recursos económicos, no tiene los recursos de tiempo. Y ese análisis que se hace para aplicarlo a toda la población. Para solucionar esto, entonces, se utiliza una muestra estadística de esa población. Tenemos que tener claro que a mayor tamaño de la muestra, mayor costo. A menor tamaño de la muestra, un error más grande se podría presentar, ¿no? Bueno, la muestra que nosotros vamos a trabajar de esa población debe ser algo que represente a la población. Pues lo ideal sería analizar a toda la población, eso sería un censo, ¿verdad? Con un alto nivel de confianza. Y a partir de esos resultados se podría inferir o concluir esa información con respecto a la población. Bueno, muy bien. Elementos para considerar la muestra. Entonces tenemos el nivel de confianza o nivel de seguridad, el margen de error deseado. Aquí tenemos que el nivel de confianza o de seguridad se refiere a la probabilidad de que el dato deseado esté dentro del margen establecido. ¿Eso quién lo define? Lo define el investigador. Aquí miramos en la diapositiva que el nivel de confianza que se denomina Z tiene unos porcentajes, 90%, 95%, 95,5% o 99%. Y que a ese nivel de confianza corresponde a un coeficiente de confianza. Está determinado por en unos casos un número decimal, y en el caso de 90 sería 1.64, en el caso de 95% sería un coeficiente de confianza del 1.96, pero mire que el nivel de confianza del 95,50%
el coeficiente de confianza es 2. Y el 99%, el coeficiente de confianza es 2,58. Bueno, tamaño de la muestra. Aquí vamos a identificar con esta fórmula cuál es el tamaño de la muestra que yo quiero trabajar o que debería trabajar, si es ideal, hablando de que sea ideal, ¿no? Aquí la fórmula está compuesta por varios componentes o variables. Aquí tenemos que n mayúscula es la población, el número de individuos, el número de elementos que hace parte de esa población. Recordemos que la población es aquella que sus elementos tienen una característica en común. Entonces, esos elementos que conforman esa población, en estadística lo vamos a denotar con una n mayúscula. Z mayúscula es el nivel de confianza, ya lo mirábamos en la tabla anterior. La P, proporción que se quiere medir. E simboliza el margen de error deseado. Y N es el tamaño de la muestra. Aquí está con un interrogante. ¿Cuánto yo debo extraer de esa población para que sea una muestra ideal? Vamos a mirar entonces. En este ejemplo, se quiere estimar la muestra con las siguientes condiciones. La población, N mayúscula, son 1500. 1500 elementos hacen parte de esta población. Tenemos un nivel de confianza del 95%. Eso corresponde a un Z 1,96. Un margen de error E 6%, que ese 6% no lo vamos a trabajar porcentualmente, sino en forma decimal. Traducido a la cifra decimal sería 0,06. Y una proporción de cumplimiento del 50%, que traducido al decimal sería 0,5. Bueno, muy bien. Vamos a mirar entonces la aplicación de esa fórmula. Aquí vamos a reemplazar cada una de esas cifras que están a la izquierda. 1500, 1,96 al cuadrado por 0,5. Y en el paréntesis está lo que es el 1 menos el 0,5. Y en la parte del denominador vamos a hacer correspondiente aplicación o reemplazo por los números que se han definido. Bueno, inicialmente vamos a trabajar entonces la parte del numerador que ustedes tienen bien conocido, y es que vamos a trabajar primero el paréntesis. Ese 1 menos 0,5 daría 0,5. Hemos destruido el paréntesis. Vamos a trabajar enseguida entonces ese número que está elevado al cuadrado en el numerador. 1,96 al cuadrado da 3,84. Y en ese mismo orden vamos a trabajar entonces de izquierda a derecha el denominador. 1500 menos 1, 1499, ¿verdad? 0,06 al cuadrado da 0,0036. 1,96 al cuadrado, 384. Y vamos a trabajar la parte del paréntesis, que sería 1 menos 0,5, 0,5. Hasta aquí hemos simplificado o hemos elevado al cuadrado y hemos destruido paréntesis. Vamos entonces a continuar con la operación. En la parte de arriba, el haber multiplicado 1500 por 3.84 por 0.5 por 0.5 nos da un resultado de 1440,6. Vamos a mirar cuál es el comportamiento entonces del denominador. En primera instancia vamos a trabajar la parte izquierda, que es una multiplicación. 1499 por 0,0036. Eso da 5,3964. De igual manera entonces vamos a trabajar lo que está a la derecha del más. Esa multiplicación compuesta por 3.84 por 0.5 por 0.5. Eso da 0.9604. Enseguida vamos a minimizar los números. En la parte superior hace parte una cifra y en el denominador dos cifras. Vamos a convertir esas dos cifras en una sola. Sería entonces 1440,6 dividido 6,3568. Su resultado es 226,62. Para
afirmar que con estas condiciones el tamaño muestral será de 227 personas. Bueno, como conclusiones del tamaño de la muestra, se puede decir que los parámetros de nivel de confianza y margen de error están relacionados mutuamente. Si se disminuye el margen de error, se debe aumentar el tamaño de la muestra. Ahora, si el nivel de confianza se adopta más alto, también tiene que aumentarse el tamaño de la muestra. Por lo general, el parámetro que no se quiere tocar es el nivel de confianza. Entonces, para disminuir ese margen de error admitido, se obligará también a aumentar el tamaño de la muestra. Mis queridos aprendices, espero que haya sido de su agrado este video tutorial, que sea fructífero en la aplicación del taller. Me comunicaré con ustedes por los medios acostumbrados y que estén muy bien con su familia. Que mi Dios me los siga bendiciendo, que tengan un excelente día. Hasta pronto.